Híbridos de literatura adversa. Hay que encontrar a ese tipo como sea. No creo que os sea tan fácil, amigo mío, ya que ni nosotros damos con él, y créeme que llevamos tiempo buscándole y tenemos los mejores recursos para hacerlo. Pero ha desaparecido del mapa, y aparte de ser presunto homicida, que por mi parte esa idea la descarto, ya que me sostengo más bien en la hipótesis de que presenciara algo y lo captara con su cámara. Así de simple, un mero testigo, estando en el momento oportuno o inoportuno, más bien dicho, según como te lo mires, y en el lugar inadecuado según cómo. ¿Y de dónde crees que ha salido esta nueva fotografía del sobre? En verdad es inquietante, tanto el hecho en sí y lo reflejo en ella, como el que haya aparecido así como así de la nada. El sobre te lo puse yo en el buzón la semana pasada, mientras vosotros os liabais a dar vueltas y vueltas por todo el territorio, sin resolución alguna, por cierto, solo siguiendo un rastro inmemorable que solo pertenece a la intimidad de esa persona, y perdona que te lo diga, como para hacer un diario de viaje y calendario de postales, dignas a la estampa del paisaje. Por eso te he dicho antes que te falta lo esencial, Víctor, lo imprescindible para resolver cualquier caso de investigación, a no ser por eso. Y no es que te menosprecies, ¿sabes? Te tengo en muy alta estima, que tus fuentes sean metafísicas. Bueno, gracias. Al menos tengo a quien agradecerle la crítica. Y así que dices que esta fotografía me la pusiste tú en el buzón la semana pasada. Entonces dime, ¿cómo demonios yo la he encontrado en la puñetera caja de zapatos, dispuesta entre las demás? ¿Cómo narices ha llegado hasta ahí? No creo que fuera el hecho como por arte de magia. ¿Y es que acaso tenga que creerte, Narubi? Ya es que todo esto me suena a pantomima. Y me entristece tener que desconfiar, tanto de ti como de Lilith, cuando de nuevo al desengaño. ¿Y todo por qué? Haces bien en desconfiar, pero yo no soy la persona indicada, aunque veo que ligas cabos sueltos. No negaré que sabía de la existencia de dicha caja, pero te aseguro que yo no he entrado para nada en tu casa, y menos para asegurarme de nada. Eso solo depende de ti. Y entonces, ¿cómo carajo me lo explicas? Que la dichosa fotografía, que se las trae, por cierto, haya acabado ahí, entre las demás. Te aseguro que no voy a seguir por ahí. Lo mío está entre lo sentido y la picaresca, y créeme que cuando te digo que esto cada vez más me da mala espina. No te enfades, hombre, no te enfades. Pero ponte en el caso de que haya sido cosa de Lilith. Es un supuesto bastante lógico a mi entender. Es la persona más próxima y con la que compartes algo más que una simple relación de trabajo. Y conociéndola, créeme, no me cabría la menor duda de que supiera algo más que tú en todo este asunto o embrollo, dilo como quieras, y que ésta te lo haya escondido. No sé dónde quieres ir a parar con esas acusaciones, pero qué razón tendría Lilith para hacerme una cosa semejante, y qué demonios sabe ella de todo esto, que yo no pueda saber, y que ella me oculte, si fui yo quien la metí en el ajo. Y otra cosa más, ¿cómo os conocisteis tú y ella? Es algo que me intriga ciertamente, y visto lo sucedido y reacción de ambos en el acontecer, ni tan siquiera ha cedido a bajar. Algo os pasará, o le hiciste algo que te lo tiene muy en cuenta. Pues verás, no me perdonará nunca que la mantuviese apartada de uno de los casos más relevantes de aquella época. Digamos que le oculté cierta información con la que estábamos trabajando, pero solo para protegerla, o al menos eso hubiese sido mi intención, y no la de otros. El caso es que tanto a ella como a mí nos apartaron del caso, cuando a ella la despidieran del despacho en el que trabajaba, en el que un tal Pachi Guzmán Guzmea, un tipo con el que ella trabajaba y gran amigo suyo y de su padre, muriera en parte por mi culpa, pero no a consecuencia de mi intervención, aunque ella pueda opinar y sentir lo contrario, pues todo aquello fuera más allá de aquellas pruebas. Pero lo hice por su bien, no te creas, para que no sufriera las consecuencias de algo mucho más desagradable. Créeme, a Patsy lo condujeron al engaño, y por ello hacia la muerte. Y yo no tuve nada que ver, fue un malentendido, y de haberlo sabido hubiera hecho todo cuanto hubiese estado en mi mano, para poderlo evitar. Pero lo bueno del caso, y agárrate porque esto te sorprenderá mucho más, es que esto ocurriera mientras estaba intentando averiguar algo sobre el paradero del mismo personaje, el cual tú estás buscando 10 años después de todo lo acontecido, y que aún sigue siendo un misterio en el archivo, entre tantos otros en el olvido, casi como un caso cerrado. Y está repitiendo sus mismos pasos y equivocaciones, intentando dar con esa mujer, de la cual lo único que pueda decirte es que ésta fuera hallada muerta en su domicilio,
en una fecha, como ya he dicho, archivada. Y que tú querrás buscar y averiguar, a partir de que yo te haya dicho o te haya facilitado esta mención, ante el supuesto de que aquel tipo, el fotógrafo, y seguramente su amante o compañero, todavía esté con vida, por supuesto, ocultando su identidad. Esto lo único que hace es disgustarme y confundirme aún todavía más. No me puedo creer que Lilith me haya ocultado toda esa patraña para no dormir, y que fuera ella la que me introdujera a mí en el relato, y no yo a ella, tal y como pensaba. Es más, ahora en el ahora, el haberla conocido no es que me parezca o deje de parecer, es que es, en toda regla, premeditación y alevosía, y no una coincidencia o gestas del azar. Cuando todo, se desmorona a la vez que va tomando cuerpo y forma, una claridad nefasta de indeseable mérito. No nos conocimos, ni por azar, ni por deseo o voluntad de hacerlo, puesto que ella estaba ahí, porque sabía bien lo que se hacía. Y qué ingenuo he sido, que yo viniera al piso, a este dichoso piso, el cual seguramente también es una dichosa tapadera, habiéndome sido inducido a alquilarlo. Pase lo que pase, Víctor, y a pesar de que ella persigue algo que le viene ya de lejos, en esta historia inacabada y perdida, en los entresijos del tiempo, ella está aquí para ayudarte. De eso estoy seguro, a pesar del rencor que me pueda guardar a mí, que no tiene nada que ver contigo, y de su verdad aparente. Y entonces, ¿por dónde empezarías tú a buscar a ese tipo enmascarado y armado con una simple cámara objetivo? No subestimes a un fotógrafo, pues como el poeta no solo percibe y se expresa, o como el escritor no solo piensa, idea y actúa, es decir, escribe y tiene la mejor arma que se pueda tener cuando uno se ve envuelto en dicha trama, la intuición y el instinto, y un subterfugio por el cual moverse. Piensa, Víctor, piensa. Yo no empezaría a buscar a nadie, ya que sabe perfectamente cada paso que das. Pues que no te has dado cuenta todavía de que si mi versión sobre la fotografía echada en el buzón es cierta, y mi hipótesis sobre Lilith se desmorona en nada, lo único posible sea que el único conocedor de dicha caja sea el mismo que las hiciera años atrás, y el mismo que ha entrado en tu apartamento, dejando la fotografía para que tú la encontraras. Pero claro, esta también fuera una hipótesis. Y entonces, ¿qué cojones, qué diablos he de hacer según tú? ¿Cruzarme de brazos y esperar que se me aparezca cualquier día, o lo que es peor, cualquier noche, así sin más? No es mi modo de actuar, Narubi, aunque te confieso que esto cada vez me resulte más complejo de lo que aún en un principio me parecía y resultase, y tal vez me venga grande todo esto. Yo solo pretendía hacer una mera ilustración de los años en vida de aquella mujer, e investigar un poco y sacar a relucir lo mejor y lo peor en que ella hubiera podido vivir o transcurrir en aquella época de contrastes y diferencias civiles. Pero nadie parece saber nada, es como si jamás hubiese existido, y yo que pensaba que aquella dichosa caja de zapatos de la marca Charol había caído en mis manos de la manera más aleatoria, espontánea, surgida e inocente posible. Y el caso es que no es así. Te puedo asegurar que de algún modo u otro, ésta existió. Yo llegué a conocerla, pero era muy joven para poder saber en qué estaba metida. Lo que sí te puedo decir es que era una mujer hermosa y francamente entrañable. Hacía alarde y uso de su naturalidad y belleza, aún ante las circunstancias adversas. Eran tiempos difíciles para que una mujer se abriera camino, si no era a golpe de talonario o de vender su alma. Aunque no creo que lo llegara a hacer, al menos del todo. Ya sabes, en circunstancias extremas, lo sufrido por el cuerpo no siempre puede hacernos daño. O dicho de otro modo, nos guardáramos parte de nosotros en un remoto recodo de nuestro ser, como el salvoconducto hacia lo incierto, aparentando estar cumpliendo con nuestro papel en dicho trance o historia. Pertenecía a una familia distinguida, y colaboraba con cierta organización para pararle los pies de algún modo u otro al régimen, en que a partir de aquí no vaya a entrar en más matices o detalles, puesto que a mi entender ya hay suficientes narrativas, aunque nunca en perspectivas de un suceso o trance de la vida o de la época. Y disculpa que no mencione nombres, pero como ya sabrás, los nombres no siempre son necesarios. Y dime una cosa, Narubi. ¿Cómo es que Lilith trabajaba como intérprete en la sede de Bruselas? ¿O es que es otra mentira de las suyas? ¿Y para quién trabajaba en el entonces? Solo te puedo decir que su padre había sido uno de los mejores investigadores privados de la península, entre otras, gran aficionado a las altas velocidades automovilísticas de la época. Tal vez por eso le venga de familia. Lo lleva en los genes,
tanto lo uno como lo otro. Ya la has visto conducir, lo has podido apreciar en propia piel. Por lo que se debe a investigar, ella tomó otro camino muy distinto al de su padre, el de las letras, ya que con estas se podía reflejar todo cuanto es el mundo. ¿Y cómo es que acabó trabajando en un bufete? Me has dado a entender que no fuera abogado. Por su padre, como ya te he dicho, lo lleva en la sangre. Trabajó codo con Pachi Guzmán Guzmea, uno de los mejores escritores de nuestro país y gran amigo de su padre. Colaboraban a menudo el uno con el otro en alguna de sus pesquisas e investigaciones y en algún que otro asunto que seguramente dieran para otro libro. ¿Y entonces qué sabes de él? Era buen tipo. El padre de Lilith era testarudo y metódico, pero guasón y entrañable a la vez, y de los que no se echaban atrás, te lo aseguro. Desde que conozco a Lilith, sé que está pendiente de atrapar su historia, aquella trama por la que cualquier escritor daría parte de su vida o su vida entera. Hasta ahora solo ha podido inmiscuirse en vagas referencias tras esa dichosa y enigmática mujer, o colaborando con gente como tú, que visto lo visto, perdona que te lo diga, no llegarás nunca a nada si escribes solo para hacer pasar el rato, sin tratar los temas con su debida correspondencia. Tienes que convencer, Víctor, conmover, inducir, conducir, atraer, acertar, en fin, simular sensaciones, puesto que ¿qué es mentir? O la claridad de una certeza. Planteamiento sin no querer definirlo o concretarlo todo, dejar que los demás piensen y que el ritmo o el trance fluctúe, ya sea desde el interior o a las afueras, o desde el factor externo a tu interior, tu perspectiva, o el sinfín de perspectivas. Ya sabes, la mejor trama es la que está compuesta con un compendio de valores y de pequeñas sutilezas. No intentes decir en boca de los demás, céntrate o dispérsate, pero hazlo desde tu enfoque, tus distintas o variantes perspectivas. Y no te confundas, Víctor, que aunque tengas expresiones o puntos fetiche de escritura, con eso no basta. Has de agrandar tus horizontes inventivos e investigativos. Sumergirte, aislarte, sentirlo, vivirlo si es preciso, ponerte en la piel de otros y nutrirte de la mera realidad de realidades, del suceder, de la cotidianidad y de lo indistinto, portadora de todo cuanto es y no es, pueda serlo, pueda o no pueda serlo en esta vida. Te entiendo, sí. Te capto perfectamente, pero hay cosas, emociones, sentimientos, inquietudes que están ahí, y estos brotan por sí solos en la maraña de todo cuanto pueda escribir, y en el tiempo en que estés inmerso o a solas en esas soledades aparentes en el papel. En esos primeros esbozos la parte emocional, anímica juega un papel esencial más que importante. Las relecturas se podrían interpretarse como el filtro de la razón y el maquillaje de los aciertos, ya que los intentos nefastos de escritura, obviamente estos, se van directos a formar parte del gran cúmulo establecido en la papelera o del vacío existencial. Todas las cosas que nos surgen espontáneamente no son como la vida misma, solo que éstas están inscritas en el papel, y son esas cosas las que me gustan reflejar. Es a veces cuando encontramos las verdaderas causas de escritura. No vas mal encaminado, ¿no? Aunque sigo diciendo que te falta lo esencial para llegar donde realmente mereces. Me conformaría con un mero reconocimiento y poderme pagar los ingresos mensuales, que los ahorros ya están por los suelos, y válgame la expresión a la baja, pero es que es así, Narubi, cuando espero no obstinarme en nada, o demasiado, que no me fuera para la vida, cuando no para la desolación o el desengaño. ¿Te conformas con poco, entonces? ¿Realmente sabes cómo funciona el mundo editorial? ¿Crees de veras que si un libro se publica sea solo para divulgar la poesía o narrativa y otras lindes que en él se expongan? ¿O que si lo publicas, lo venderás por contra a lo dicho, como rosquillas? No es tan sencillo como parece. Todo ese trámite es como venderle tu alma al diablo, y nada más cercano a la metáfora. Estás muy equivocado si crees que el simple hecho de publicar el libro te va a sacar de la que estás metido. Sí, obtendrás tal vez reconocimiento, cierta fama, pero todo esto no acaba con el simple personaje del fotógrafo y la mujer enigmática y cruelmente asesinada. Siento mucho decírtelo así, visceralmente, pero es como mejor se entienden los amigos, y creo que tú eres uno de ellos, o al menos yo te considero uno de ellos a pesar de las diferencias en las que podamos debatirnos, que también en otros coincidiéramos. Por otro lado, los libros se devalúan. Con el tiempo son fáciles de encontrar, a no ser que sea una edición inédita y especial. Una pieza de coleccionista, por ejemplo. Pero el valor que tú le puedas llegar a dar a un libro, ese valor,
Es incalculable por un lado. Eso es lo que hace a un libro especial e irrepetible. Su contenido, las copias que pueda vender o no, ya son o fueran irrelevantes, que tal vez sí esenciales para la supervivencia, pero créeme, si alcanzas dicho nivel al que tanto me refiero, tus libros no dejarán de existir, ni tú con ellos. Tú me estás hablando de inmortalidad, Narubi. Para eso ya están los clásicos y las pirámides. Yo no pretendo ir más allá que de casa a otro lugar, y de este a otro, y de otro a otro, y de nuevo de vuelta a casa, y a los puntos de partida, hasta que me llegara la hora ahí donde esté. Será entonces cuando ahí se habrá acabado todo para mí. Es lo que quiero, Narubi, sin pretender más que la vida misma, y que no tanto esta traumática dedicación. Y no le digo que no a tener cierto número de lectores que lean mis libros, o mis aconteceres, a tener cierto número de lectores, de audiencia, que lean lo que escribo, y que no que fuera el único que pudiera interpretarlos y entenderlos. Eso sería realmente triste y desolable. Hazlo así, entonces, como tú deseas. Una escritura aleatoria y discontinua, pero documéntate, ya sea con la vida misma o la metafísica, como ya te he dicho. O cuando no, en la versátil forma en que uno sienta o se deba a la expresión, no tanto al maquillaje ni a las flores. Ganarás mucho, y hazlo sin condicionamientos, acuérdate de esto. No te condiciones demasiado a la hora de escribir, como al hecho del soñar o del vivir, que te puedan impedir ver con certeza todo ese espectro cambiante de una sociedad o entorno en el que vives, o de ti mismo, ese aspecto tan vivo y cambiante o permanente, persistente de ti mismo. Eso no quiere decir que no tengas principios, sino todo lo contrario, que asumas y afrontas lo peor de lo mejor de nosotros, por no entrar en lo peor de lo peor, que eso ya fuera cosa mía y de tendencia. ¿Qué entonces? ¿Hacemos un pensamiento? Ya son casi las 3, y me gustaría encontrar a Lilith para hablar con ella. Tu presencia la ha hecho enfurecer. Por otro lado, sé que de algún modo ella intuirá todo lo dicho hoy aquí abajo. No sé cómo reaccionará al pedirle alguna explicación sobre sus verdaderas intenciones, que por muy buenas que fueran, me duelen, Narubi, me duelen. Que ésta no me haya ido de cara en todo esto. Narubi en tono airado y picaresco. La mujer es como la luna en Dimión. Abriendo paréntesis. ¿Y quién es ese? Búsquenlo en mitología. Cerrando el paréntesis. Pues siempre te muestra la misma cara y no sabes nunca qué hay en la otra. Entonces, Narubi, los hombres también son un poco mujeres, ¿no? ¿No crees? Narubi a la respuesta. Si con eso te refieres a que tienen su lado femenino, sí. Aunque eso pueda ser muy relativo y también filosófico. No te diré que no. Todos tenemos parte de una mujer oculta en nuestro interior. A nuestra madre, a nuestra hermana, a nuestra abuela o a la mujer que quisimos. Y me refiero a esta, en pasados, porque es cuando desaparecen las cosas en nuestra vida, cuando uno realmente aprecia o percibe lo que ésta haya dejado en su paso. Los rasgos, detalles de una convivencia, existencia aproximada. Pero eso más bien son caracteres y condiciones de sensibilidad, que no todos puedan alcanzar. Por otro lado, tú solo tienes que mencionarle el nombre de Guzmán Guzmea, y se te vendrá abajo, pero hazlo a su debido tiempo y con cierto tacto, si no podrías provocar la reacción contraria, y que acabarás saliendo por la ventana, créeme. Lilith es muy cariñosa y afectiva, pero cuando se enfada, tiene muy mala leche. Sí, eso lo sé. Y aún mantener todo mi esfuerzo en intentar separar una cosa de la otra, un sentimiento de otro, una razón por otra, aún mis intentos por no enamorarme de ella, creo no haberlo conseguido. Se me hace extraño de veras que me hables así de Lilith, como si fueras tú el que realmente la conocieras, y en cierto modo solo llevamos 8 o 9 meses, desde que ésta se me apareció en la escalera, aquella tarde en la que nos conocimos, y en el que, con el pretexto de un accidente doméstico, la noche anterior nos diéramos a conocer. Ahora me pregunto si lo de las estanterías también es mera casualidad inoportuna para un pronto oportunismo. Ambos se levantaron de la mesa de la terracita del chaflán, donde hubieran permanecido entre 1 y 2 horas conversando mientras el almuerzo se correspondía al paladar y a su estómago, por supuesto, y seguro que hubieran habido cosas relevantes o irrelevantes de la conversación que se hubieran quedado por el camino, o cuando mejor dicho en el puntero, donde y cuando tales puntos tal vez fueran nexos de unión entre un punto y otro de la historia, o que por el contrario tal vez solo fueran puntos sin nombrar. Solo fueran puntos sin importancia, sin referencia alguna, en caso que lo fueran, no fueran más que puntos de una geometría existencial. En todo caso, es que ambos se despidieron en un informal abrazo.
la tarde se prestara gris, aunque solo fueran indicios leves en el cielo y en la brisa, que tocara de lleno en sus perfilados rostros para las molduras de la interpretación, a veces increíble, aunque ésta nos fuera sincera, otras pura divagación terciada por Dionisos.